Bueno, para dar inicio a este acto de clausura, vamos a darle la palabra en este momento al señor Emilio Lamo, quien es el presidente del Real Instituto Elcano. Así que, señor Lamo, por favor. Sí, muchas gracias, presidente. Este es un acto de clausura y no de conclusiones, lo que me evita la presunción de tener que aceptar que ha habido conclusiones y que nos hemos puesto de acuerdo, cosa que casi nunca ocurre, y tampoco es imprescindible porque lo que queríamos era discutir, avanzar posiciones, analizar, compartir, y creo que eso se ha hecho de un modo extraordinariamente provechoso. Creo que ha sido, volveré sobre ello después, pero me parece que ha sido una reunión franca, una reunión útil, poco retórica, en la que esta consolidación de la Ribey que pretendemos creo que se ha manifestado una vez más, ¿no? Pretendo aprovechar este acto para comentar con algunos comentarios de fondo, enlazando en buena medida con la primera intervención del presidente Leonel Fernández, algo que me ha llamado la atención de la reunión, ¿no? En esta reunión se ha hablado mucho de América Latina, quizás en exceso, quizás se ha hablado demasiado hacia adentro, quizás la visión ha sido una visión muy centrada en América Latina y poco en el contexto. Se ha hablado algo de China alrededor de la temática de la reprimarización, un tema muy importante económico, pero no deja de ser coyuntural. Se ha hablado poco de Estados Unidos y prácticamente nada de la Unión Europea, salvo en esta sesión final. No sé si esta es una impresión mía, pero creo que la mayoría compartirían esta evaluación. Yo creo que esto requiere una pequeña explicación, que es lo que pretendo dar, ¿no? Y esa explicación me lleva a vernos a nosotros, a ver América Latina desde fuera, a ver el mundo, más que a ver el mundo desde nuestra propia posición. Y por tanto hacer un ejercicio de descentramiento y de reflexión, porque solo eso te permite reflexionar, ¿no? Tomar distancia con nuestra propia situación. Ortega y Gasset, siguiendo a un sociólogo de los años 20 alemán, Max Scheler, decía que conocer es tomar distancia con la realidad, porque cuando tomas distancia con la realidad eso te permite contextualizar, globalizar, y eso es hoy fundamental, y también tomar distancia en el tiempo para ver la película y no solamente la foto del instante. Eso es lo que pretendo hacer, ¿no? Bueno, yo creo que si hacemos ese ejercicio, es evidente que el mundo está en este momento en un proceso de transformación muy profundo, extremadamente profundo. En 15, 20, 25 años el cambio va a ser drástico en relación con los 200 o 300 años anteriores, y que eso es consecuencia básicamente de dos vectores fundamentales de cambio que han originado dos lógicas que comentaré, que son dos lógicas claramente contradictorias, pero que las dos funcionan, ¿no? Los vectores del cambio, el primero es la demografía, evidente, un proceso de divergencia demográfica creciente entre el este y el oeste, ¿no? Decía el gran fundador de la sociología, Augusto Comte, dicen que dijo que la demografía es el destino. No es verdad, lo he buscado por todas partes y no lo dijo nunca, pero se repite una y otra vez. Se non è vero e ben trovato, porque la idea es excelente, es verdad. Es verdad, sabemos, los datos son bien conocidos. En el año 1950 la población del mundo era unos 3.000 millones, para finales del siglo eran 6.000, en este momento estamos en los 7.000, llegaremos a los 9.000 para el año 2050 y nos estabilizaremos en los 10.000 o 11.000. El crecimiento, por lo tanto, en un siglo ha sido de 3.000 a 9.000, espectacular, brutal, enorme. Pero todo ese crecimiento se ha dado prácticamente en el tercer mundo, en lo que llamábamos el tercer mundo, en absoluto en el mundo desarrollado. Europa ha descendido, Europa era el 25% de la población del mundo a comienzos del siglo pasado, 20% a mitad, en este momento es el 7%. Esto es muy importante. América del Norte es otro 7%, América del Sur otro 7%, en conjunto todo el viejo occidente poco más del 20%, África será otro 20%, y Asia es y será un 60%. Esto es un cambio brutal, esto es un cambio enorme que tiene consecuencias de todo orden, especialmente si incorporamos la segunda variable. La segunda variable es un proceso de difusión de tecnologías desde el este al oeste. Mientras que esa diferencia poblacional no se veía compensada, había un monopolio tecnológico por parte de Occidente, la situación era relativamente gestionable, pero eso ha dejado de ser así. Estamos ante un proceso de difusión de tecnologías que aumenta la productividad de estas grandes potencias demográficas, de estos países que han crecido. La difusión y la convergencia de tecnologías es evidente. Pensemos en el caso de China. China en este momento tiene aproximadamente una productividad que puede ser de orden probablemente más baja del 30% de los Estados Unidos, pero son 1.300 millones. El PIB de un país es la población por la productividad. 1.300 millones produciendo muy poco tienen ya un PIB agregado superior al de los Estados Unidos. Y en abril del 2014 el Financial Times, en plena portada a 5 columnas, nos dijo: la economía china ha sobrepasado ya en paridad de poder adquisitivo a la de los Estados Unidos. India es ya la tercera, ha sobrepasado a Japón, y detrás de ello siguen penetrando inmensos países, potencias demográficas.
¿Qué ocurre? Bueno, es evidente que las potencias demográficas, a través de este proceso de difusión tecnológico, se transforman en potencias económicas. Lo estamos viendo, los datos que acabo de dar lo acreditan. ¿Qué pasa con las potencias económicas? Que inmediatamente se transforman en potencias políticas. No pueden no hacerlo. Pondré un dato. El European Council on Foreign Relations hace algunos años, un par de años, hizo un estudio muy interesante sobre quién ganaba las votaciones en la Asamblea General de Naciones Unidas. En la década de los 70 y de los 80 ganaba la Unión Europea el 70%, China solo el 40%. En los últimos 20 años la situación ha cambiado radicalmente. China gana el 70%, la Unión Europea el 40%. ¿Por qué? Es evidente. La capacidad que tiene China de presionar, de comprar, de influir sobre países, la mayoría de ellos, como sabemos, muy pequeños. El resultado es que la demografía se transforma en economía, la economía en política y esto finalmente en potencias militares. China no tiene más remedio que construir armadas oceánicas para asegurarse las rutas de suministro. No puede permitir que que el estrecho de Malaca caiga en manos de cualquiera. Y está construyendo armadas oceánicas y se preocupa por el espacio y se preocupa por el ciberespacio y para habituallar esas armadas oceánicas está construyendo bases militares, bases navales, hard power. Tenemos el cambio total por completo de lo que es el escenario mundial, ¿no? ¿Qué es lo que origina eso? Básicamente dos lógicas, ¿no? Como decía, dos lógicas que se contraponen. La primera es una lógica de nuevas potencias emergentes en contraposición, en lucha con las anteriores, una lógica que Kissinger ha llamado westfaliana, yo lo llamé hace tiempo neo-westfaliana. En el fondo es un escenario de estados soberanos muy potentes que se entienden en relaciones de poder, luchando unos contra otros, sin cooperar, por supuesto, un escenario que lleva todo el centro de gravedad del mundo a Asia. Y evidentemente la gravitación de Asia ha sido un tema central en este seminario y tendrá que serlo en los siguientes. Esta es una lógica, como digo, de soberanías estatales chocando, de estados soberanos. Pero por detrás de eso hay otra lógica que es fundamental, que es la de la globalización. La globalización es probablemente el fenómeno más importante de nuestro mundo. Significa una interrelación de líneas de acción unas con otras. Basta pensar, por poner un ejemplo, si tratamos de articular el árbol de división del trabajo de cualquiera de los teléfonos que llevamos en el bolsillo y partimos de las materias primas, el procesado, los royalties, las patentes, el ensamblado, el transporte, damos la vuelta al mundo e incorporamos varias docenas de países. O por decirlo de otro modo, llevo el mundo en mi bolsillo. Mi ser social es el mundo ya, me guste o no me guste. Y aunque seguimos pensando la realidad del mundo como una colección de estados soberanos, los mapas no la representan así, 193 estados, cada uno con su colorcito. La realidad subyacente es la emergencia, claramente. Tenemos una economía mundo, tenemos una tecnología mundo, un terrorismo mundo, una energía mundo, unas emigraciones mundo, riesgo de pandemias mundo. Estamos en una sociedad mundial. Esta es la realidad. No lo vemos, pero estamos claramente ya en una sociedad mundial. Sociedad mundial que hace emerger cada vez más problemas, que son problemas colectivos que solo se pueden abordar colectivamente, pero para los cuales no tenemos instrumentos. Los problemas que estaba mencionando anteriormente, el problema del terrorismo, el problema de la energía, el problema de las emigraciones, el problema del cambio climático y tantos otros, solo se pueden abordar globalmente, pero no tenemos instrumentos de gobernanza global. El gran problema es que tenemos un déficit creciente de gobernanza global, que nos obliga a pasar desde lógicas de la competición de suma cero a lógicas positivas de cooperación. Lo dijo Hollande el otro día, antes de ayer, en la cumbre del clima, y me parece que es una frase muy acertada. Tenemos que pasar de una visión del mundo como un conjunto de estados en competición a una visión del mundo como un conjunto de estados que cooperan los unos con los otros, ¿no? Estas dos lógicas son antitéticas. Una es la lógica de la puesta en común de soberanías, que es la que ha funcionado en el campo de la Unión Europea. La otra es la lógica tradicional westfaliana del choque de soberanías. Y las dos están funcionando al mismo tiempo en el mundo. El ejemplo probablemente más claro lo tenemos en este momento en la cumbre climática de París. ¿Qué va a pasar en la cumbre climática de París? Una reunión internacional de un montón de estados. Pues bien, todos sabemos que al final la cumbre climática tendrá éxito si China y Estados Unidos se ponen de acuerdo. Si China y Estados Unidos no se ponen de acuerdo, no tendrá éxito. Y si se ponen de acuerdo en que no haya ningún resultado, como ocurrió en la cumbre de Copenhague, pues eso es lo que ocurrirá. Los demás estamos allí, bueno, no diré que de comparsas, pero en cierto modo sí. Esta es la lógica westfaliana jugando por debajo de una lógica multilateral. El mundo es multipolar, pero desgraciadamente no es un mundo multilateral. Al final, la tensión entre Estados Unidos y China es la que está articulando fundamentalmente el mundo.
mundo, una gran potencia emergente y una potencia declinante, aunque despacio. Me gusta siempre recordar que la primera vez que oí hablar de la inmediata decadencia del Imperio americano, yo era estudiante en la Facultad de Derecho y tenía 18 años. Evidentemente fue un analista francés, luego lo he vuelto a leer casi cada década. Esto está en decadencia, esto se hunde, no se hunde, y sigue creciendo al 3% y con una potencia enorme. Por lo tanto, la vitalidad de esa sociedad es extraordinaria, pero China son 1.300 millones y por lo tanto esa es la tensión que va a constituir el mundo en el futuro. Quería incorporar esta visión de conjunto para tratar de abrir un poco las ventanas más hacia este mundo en cambio muy acelerado. Yo creo que estas son en buena medida las tareas que tenemos que hacer en los think tanks. Las tareas que tenemos que hacer en los think tanks es la de explorar el mundo, que es un mundo nuevo. El presidente utilizaba una metáfora que yo utilizo también, hablaba de un punto de inflexión. Esto es muy importante. Los puntos de inflexión son los momentos en los cuales tú no puedes proyectar el pasado hacia el futuro. La experiencia no te vale. Hay un punto de inflexión, hay una novedad. Es disruptivo. Por lo tanto, entras en terreno incógnito, tienes que explorar. Pues eso es lo que somos exploradores, viajeros persas por nuestras propias sociedades, tratamos de elaborar los mapas para poderle luz largas a la visión y poder tener una visión a largo plazo. El Real Instituto Elcano, en buena medida, hablaré un poquito del Instituto Elcano y luego algunas cosas sobre la Ribey, termino pronto, no quiero extenderme. El Real Instituto Elcano es el producto de esta coyuntura, creado en el 2002-2003, en el momento en el cual la internacionalización, no de las empresas o de la política española, sino de la sociedad española era evidente. Nos volcamos por el mundo, pero sobre todo el mundo entraba a borbotones en la sociedad española y era necesario empezar a visualizar este mundo nuevo. Es una fundación, como sabéis, privada, más del 80% de nuestra financiación es financiación privada. Es una fundación interpartidista, esto es así, yo creo que es importante. Tenemos un arreglo institucional singular en el cual hay 4 ministerios en el patronato, pero hay siempre un representante del partido de la oposición. Esto no se sabe, pero me parece que... De modo que cuando hay cambio de administración, el representante, los 4 ministerios cambian, pero el representante del partido de la oposición vuelve a cambiar también. Y siempre tenemos la búsqueda de ese consenso. Es un think tank puro, no es universitario, no hacemos docencia. Nos dedicamos estrictamente a lo que es investigación y análisis. Nuestros temas fundamentales pues son más la política exterior que las relaciones internacionales. Simplemente lo que quiero es decir que América Latina ha sido desde el primer día un tema central. Eso es evidente, lo es la Unión Europea, por supuesto, es la otro espacio. España está en la Unión Europea, aunque es un país, si se quiere, un poco marginal, y está en Iberoamérica, aunque es también un país un poco marginal. Y eso es lo que nos permite justamente el hacer de puente entre lo uno y lo otro. América Latina, como digo, ha sido un elemento fundamental de investigación desde el principio con Carlos Malamud, ¿no? Simplemente un comentario sobre esto. He oído varias veces en esta sala decir América Latina es muy diversa, la diversidad interna de América Latina es enorme. Bueno, para quien lo ve un poco desde fuera, y yo inevitablemente lo veo desde fuera, lo que me sorprende es lo contrario. Diversa es Europa, diversa es África, diversa es Asia. Si utilizamos un indicador, como utilizan los politólogos, el índice de fraccionamiento etnolingüístico, y hacemos medidas, lo que nos sorprenderá es la misma lengua, la misma religión, el mismo derecho básico, la misma urbanismo, casi la misma arquitectura. Lo que sorprende es que desde Santa Bárbara, California, hasta Santa Cruz de la Sierra tienes una homogeneidad extraordinaria. Por supuesto que hay divergencias dentro de ello, pero me parece que es importante que alguien os recuerde el extremado grado de homogeneidad que tiene esta región comparada con cualquier otra región del mundo, ¿no? Ribey es una iniciativa excelente, no fue mía, fue del anterior presidente. Yo la elegí, he tratado de consolidarla, de impulsarla gracias a Rafael Estrella, que ha sido presidente, gracias hoy a Pedro, que ha hecho una tarea estupenda. Gracias a todos vosotros, a todos los que participáis de la red por cooperar con ella. Existe gracias a vuestra participación, si no, no existiría. Tenemos que impulsarla y yo creo que el otro día se tomaron decisiones importantes, al menos en una dirección. Yo creo que hay que impulsarla en 2 direcciones. La primera es articularla mucho más hacia adentro. Se habló de saltar desde una red de instituciones a una red de investigación. Me parece que esta es una frase importante, hay que ir en ese camino, tenemos que potenciarlo, y en ese sentido la sugerencia de elaborar un informe para presentar previamente a las cumbres iberoamericanas sobre el estado de América Latina con un conjunto de recomendaciones. Creo que puede contribuir a darnos mucha
articulación interna. Eso tiene que ser un producto de un debate colectivo, lento, con muchas, digamos, idas y vueltas, y muchos emails, y muchos Dropbox, etcétera. Todo eso tiene que funcionar así, pero es muy importante, y luego nos permite presentarnos hacia afuera con un producto estrella. Cualquier institución tiene que tener algún elemento de identidad, y yo creo que eso nos permite tener ese elemento de identidad que es muy importante, ¿no? Esa es la primera cosa, y creo que hay que seguir avanzando en ese terreno, pero se ha dado un paso muy importante. El segundo paso, en el que yo creo, no sé si hemos avanzado tanto, es en el de nuestra proyección hacia afuera. Nuestra proyección hacia afuera. No podemos seguir siendo una isla. En las redes de los think tanks mundiales, como señalábamos, no estamos. Está Washington, está Londres, está Bruselas, pero nosotros no estamos. Tenemos que hacer un esfuerzo de penetrar ahí. El problema del inglés y la barrera del inglés es elemental, es fundamental. Es un problema siempre complicado para establecer un diálogo, pero tenemos que estar presentes en ese contexto y, en definitiva, contribuir a que la agenda internacional, que no nos engañemos, está en inglés siempre y se hace en inglés, a que la agenda internacional tengamos una cierta influencia, y para poder hacer eso tendremos que estar ahí. Por eso ya sugiero que desde luego este informe que elaboremos tiene que traducirse al inglés y tiene que presentarse en inglés y no solamente en castellano. Y con esto termino. No sé, presidente, si me he extendido en exceso. Quería darle las gracias a Funglode. La recepción que hemos tenido ha sido estupenda. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a las muchísimas personas de esta institución que nos han atendido con una amabilidad y una generosidad absolutamente espectacular. Realmente estamos casi emocionados. Muchísimas gracias, de verdad. Ha sido estupendo, y finalmente, pues muchas gracias a todos vosotros, a todos ustedes por su participación. Gracias. Bueno, agradecemos las palabras tan acertadas del señor Lamo, presidente del Real Instituto Elcano, y queremos saludar también la presencia que nos hace el embajador el jefe de la delegación de la Unión Europea aquí en la República Dominicana, que es el señor Alberto Navarro. Así que muchísimas gracias por estar aquí presente en este escenario de reflexión que hacemos en el marco de la quinta Conferencia Internacional de la Ribey. Muchísimas gracias. Yo quería, presidente, felicitarle también por su reciente nombramiento como presidente de la Fundación Unión Europea, América Latina y Caribe. Quería también agradecer la presencia aquí del vicepresidente del Real Instituto Elcano, del que me honro en ser miembro de su consejo científico, y que además tenga lugar aquí en la ciudad de Santo Domingo esta quinta conferencia internacional de la red de think tanks iberoamericanos de Ribey. Yo creo que estamos, lo comentaba con Emilio antes de ayer, que compartimos una cena en la Embajada de España con Gemela Cadena, que estamos en un momento muy interesante. El año que viene República Dominicana va a hacer la puesta de largo de su diplomacia, va a tener a un presidente dirigiendo esta Fundación Unión Europea, América Latina y Caribe, con sede en Hamburgo, y al mismo tiempo va a asumir la presidencia de la CELAC durante todo el año 2016, y tendremos aquí en Punta Cana a finales de junio, estamos ya cerrando las fechas, entre el 27, 29, primeros días de julio, la conferencia anual de cancilleres de los 28 Estados miembros y de los 30 de la Unión Europea y de los 31 de la CELAC. UE-CELAC, que son, pues eso, casi un tercio de las Naciones Unidas, y que sin duda alguna, aunque hace 10 años decíamos siempre que América Latina y Europa veíamos el mundo con los mismos ojos, que compartíamos los mismos valores, recordábamos la frase de Saramago, que América de alguna manera era una parte de Europa que se había ido al otro lado del Atlántico, porque teníamos abolida la pena de muerte, apoyábamos el protocolo de Kioto, multilateralismo, etcétera, etcétera. Bueno, ahora con el añadido del Caribe, ahí tenemos un borrón. Hay 12 estados que tienen aún la pena de muerte, que votan en contra de las Naciones Unidas. Esto nos demuestra cómo se está haciendo más complejo también el mundo y la relación. Pero dicho eso, sin duda es mucho más lo que nos une de lo que nos separa, y somos una asociación absolutamente necesaria. Tenemos que trabajar juntos en este mundo cada vez más complejo. A mí me ha gustado mucho la presentación que acaba de hacer Emilio Lamo de Espinosa, porque creo que la relación entre Europa y América Latina, yo viví los años álgidos, de un tremendo impulso después del ingreso de España y Portugal, que ingresamos juntos en las comunidades europeas en el año 86, y nos encontramos con que Iberoamérica o América Latina no existía para Europa. Había solo una oficina en Caracas, donde se había trasladado desde Chile con el golpe de Pinochet,
con el mismo volumen de fondos, el mismo número de personal que tenía la delegación de la Unión Europea en Togo, en Lomé. Y es que eso era la realidad en aquel momento. Obviamente había unas relaciones muy importantes de España, de Francia, de Reino Unido a nivel bilateral, pero América Latina formaba junto con Asia lo que se llamaban los países no asociados, es decir, de una manera muy peyorativa. De ahí vino el impulso a que República Dominicana pidiera su adhesión al entonces convenio de Lomé III. Así fue, un veto inicial británico-francés, hasta que Francia se dio cuenta que añadiendo también Haití, la isla española, podía ingresar junta en ese marco que es el más privilegiado que tiene la Unión Europea de relaciones con países terceros, y así se produjo la adhesión de la isla española, de la República Dominicana, y tiene el 89 a Lomé IV, que cumplimos el año pasado, celebramos los 25 años de esa adhesión. Bueno, después del inicio de los 90 empieza esos momentos de oro, ese impulso impresionante a las relaciones UE-América Latina, en la que intervienen muchos españoles, iberoamericanos, Abel Matutes, Manuel Marín, etcétera. Son los años de oro de la relación. Yo quería solamente subrayar que creo que llevamos una década en el que se ha perdido el impulso. Esto está unido a lo que estaba diciendo Emilio, a esta transformación profunda del escenario internacional, a la emergencia impresionante de China y de Asia en general. Hay, y eso puede ser positivo, también un renovado interés, yo creo, por parte de Estados Unidos en América Latina. Es verdad que hay que ser conscientes de que hay un nivel de intercambios muy bajo. El comercio de América Latina para la Unión Europea, que es el primer mercado del mundo, sus 500 millones de consumidores, es casi una cuarta parte todavía del comercio internacional, y 1 de cada 4 puestos de trabajo en Europa depende directo o indirectamente del comercio internacional, es decir, que vivimos del comercio los europeos. Bueno, pues América Latina apenas representa el 6%. Es el 6% de nuestras importaciones, el 40% viene de Asia. Es además un comercio muy desequilibrado. Europa exporta a América Latina, el 90% son productos industriales, tecnológicos, y más del 60% de lo que importamos de América son materias primas o manufacturas. La Unión Europea ya no es tan prioritaria como lo era para América Latina tampoco, y ahora constato lo que ha comentado Emilio de estas jornadas, porque América Latina ha diversificado también más sus relaciones. Ahí está la Alianza del Pacífico, el interés creciente por Asia, por China, del mismo modo, como digo, que está haciendo la Unión Europea. Y la Unión Europea tiene unas relaciones muy concentradas en los 5 primeros países, en Brasil, México, Colombia, Argentina y Chile, que representan el 75% de esos intercambios. Seguimos, sin embargo, siendo el mayor inversor en América Latina, con un stock de inversiones impresionante. Siempre se cita este dato, 464.000 millones de euros, es decir, más de lo que tiene invertido la Unión Europea en China, en India y en Rusia juntos. Pero además inversiones que van ligadas a un empleo de calidad y que dan una imagen muy positiva de la apuesta de Europa por el futuro iberoamericano. Bueno, yo quería, en ese entorno, en esa transformación del escenario internacional, que se va a agudizar aún más con ese acuerdo transpacífico, y cuando se concluyan las negociaciones del acuerdo transatlántico, eso va a cambiar toda la arquitectura del comercio internacional, quería hacer un par de reflexiones sobre la relación UE-CELAC, que sin duda alguna se está subrayando, tiene que ganar más en efectividad, tiene que encontrar un nuevo discurso en este mundo en cambio, nuevos liderazgos sin duda en ambos continentes, y conseguir una mayor participación en ella de la sociedad civil. Yo creo que ese es el gran reto que tiene el presidente desde la Fundación UE América Latina y Caribe, es cómo renovar, porque hay que renovarla, y cómo reforzar la asociación estratégica, que es absolutamente fundamental en este mundo en cambio entre la Unión Europea y América Latina y Caribe. Yo creo que se ha dado un paso muy importante en la cumbre que tuvo lugar en Bruselas el pasado mes de junio, donde se decidió crear, y yo creo que vino desde aquí la iniciativa, crear un foro anual de cancilleres, y que ya que nos reunimos tan solo cada 2 años, ustedes saben que la CELAC es muy sexy para el resto del mundo porque no está Estados Unidos ni Canadá, y por eso tenemos un diálogo Unión Europea-CELAC, y hay un diálogo China-CELAC, y hay un diálogo Rusia-CELAC, y hay un diálogo India-CELAC, y ya está en la puerta Turquía e Israel, que están pidiendo también tener ese tipo de diálogo. Bueno, es sexy, como digo, porque no está Estados Unidos, pero hacemos las cumbres cada 2 años. Fue este año
en Bruselas. Hasta el 2017 no habrá cumbre y por eso, hablando aquí también con nuestros amigos dominicanos, dijimos, bueno, hay que proponer, y lo propusimos a Bruselas, que no pasen los 2 años, que en el año intermedio haya al menos una cumbre de cancilleres, que es la que vamos a tener en Punta Cana a finales de junio, y que ese foro anual de cancilleres, junto a la alternancia entre las cumbres iberoamericanas y las cumbres de la CELAC, ambas bianuales, y Bruselas empieza ya a estudiar las sinergias, las complementariedades entre las cumbres iberoamericanas y las cumbres Unión Europea-CELAC, que se van a ir alternando un año tras otro. Hay sin duda que potenciar esta fundación porque la CELAC no tiene secretariado, es uno de los grandes temas que siempre se han estado discutiendo. Ecuador ahora está proponiendo que sea Quito, lógicamente, pero no hay hoy por hoy un secretariado. Y yo creo que la fundación, más allá de un simple foro de reflexión o de un think tank, puede tener tal vez un protagonismo grande como motor de ideas, de impulso y también asegurar el seguimiento, ya que no hay un secretariado, al menos de lo que es la relación estratégica entre la Unión Europea y América Latina y Caribe. Yo creo que ese es el gran reto que tiene la Fundación por delante. La Unión Europea ya ha anunciado una contribución de 1,5 millones de euros para su funcionamiento en el 2016, otro 1,5 millones de euros ya están también comprometidos para el 2017, y cómo articular las relaciones con la sociedad civil. Hablaba el presidente de los Erasmus, del Erasmus Mundus, que es verdad que son muy pocos, ha habido 6.000, poco más. En Europa yo he visto lo que ha sido la revolución de los Erasmus, son más ya de 2 millones de becas Erasmus. Es verdad que con cantidades muy pequeñas, pero eso está transformando la mentalidad, y el mundo universitario de hoy no tiene nada que ver con aquel que yo conocí cuando Manolo Marín, como comisario de Asuntos Sociales, empezó a pedir ese pequeño programa de intercambio de universitarios. Los ministros se lo negaron y tuvo que irse por la vía de la formación profesional, de la cualificación para el empleo con la enseñanza universitaria, porque la Unión Europea lamentablemente no tiene competencias en materia educativa, para poder lanzar ese programa Erasmus, que hoy en día es uno de las señas de identidad de Europa. Hoy, por cierto, yo debería haber estado hoy en Puerto Príncipe. Hoy lanzamos, ustedes saben que la Unión Europea aquí en esta isla tiene casi en su código genético el apoyar el diálogo binacional entre los dos estados que la comparten, y hoy lanzamos en Puerto Príncipe el Observatorio Universitario Binacional, que agrupa 7 universidades dominicanas con 3 universidades haitianas, y lo lidera la Universidad Quisqueya de Puerto Príncipe, que debería ser sin duda un embrión de lo que nos gustaría que fuera un programa de intercambio de profesores y de universitarios aquí en la isla, igual que hemos propuesto uno a nivel regional, que hubo en los años 90 y lamentablemente se abandonó con la Universidad de West Indies de Jamaica, y también en Martinica, Guadalupe, por parte francesa, porque sin duda cuando circulan los universitarios, circulan los profesores, circulan las ideas, se va impulsando la integración regional. Bueno, son muchos los retos. Está el cambio climático que mencionaba antes Emilio Lamo de Espinosa, este COP21, la agenda que vendrá después, el tema de las migraciones, que vamos a hablar. Está Europa abierta por los 4 costados con la mayor crisis migratoria que ha tenido en su historia, y la migración es un tema para ocuparnos semanas o meses. Se puede ver como una oportunidad, como un reto. Ha existido siempre desde el origen de la humanidad, pero es verdad que ahora se están acelerando las migraciones. Hay ya tantas mujeres como hombres, antes eran solo varones los que migraban, ya se han globalizado, llegan migrantes de todas partes, aunque la pauta siga siendo la misma, gente que sale de la miseria y la inestabilidad buscando prosperidad y estabilidad. Están también los temas de la seguridad ciudadana, están los temas de la lucha del cambio climático, como he mencionado antes, o de los intercambios comerciales, de la innovación tecnológica, de la mayor calidad de la democracia, etcétera. Bueno, sería interminable. Yo lo que creo que es bueno que la Fundación, presidente, con su liderazgo y con el de la nueva directora ejecutiva, con Paula Madegui, los dos transmitirán, yo creo, la impresión del Caribe como un melting pot, como un sitio donde está Europa por los 4 costados. Está el Caribe holandés, el Caribe francés, el inglés y sin duda el más importante de todos, el mayor, el Caribe español, pueda permitir eso, que esta asociación estratégica Unión Europea-América Latina, que ha perdido impulso en los últimos 10 años, vuelva a renovarlo, y que tengamos una agenda que nos motive, que nos movilice, que llegue a los ciudadanos, que esté más cercana de la gente de la calle y que vincule más también a las sociedades civiles. Nada más, yo les felicito por esta iniciativa y por ver aquí al Real Instituto Elcano con ese liderazgo que en materia de ideas que desde hace ya bastante tiempo tiene en la sociedad española. Muchísimas gracias.
No, gracias. ¿Está cerrado? Sí. Gracias al embajador Navarro por sus palabras y para clausurar de manera formal este quinto encuentro de la RIBE, y vamos a pasar la palabra al doctor Marco Herrera, quien es nuestro director ejecutivo. Muchas gracias. Bueno, pues me corresponde dar las palabras de cierre que, dado todo lo que han abarcado las intervenciones anteriores, pues yo quisiera limitarlas simplemente a manifestar la satisfacción que sentimos desde la Fundación Global Democracia y Desarrollo por haber sido sede de esta quinta reunión de la Red Iberoamericana de Estudios Internacionales. Quiero tomarme el tiempo de reiterar algunos agradecimientos que han hecho posible esto, comenzando por el comité directivo de la red, ¿no?, al habernos seleccionado, el apoyo recibido siempre desde el Real Instituto Elcano, es algo que queremos resaltar, y bueno, también destacar ese apoyo fundamental de nuestro secretario ejecutivo, ¿no?, de Carlos, quien sin lugar a dudas constituye uno de los motores principales para que esta red continúe fortaleciéndose y avanzando en los objetivos que se han propuesto. Quiero agradecer al equipo interno nuestro que tanto empeño ha puesto, a Triana, a Stephanie, a Ana Carolina, a Paola, a Germania, a Francisco, a ese excelente grupo de relatoría dirigido por Marjorie Félix, y bueno, y a todo el staff que ha hecho posible todo esto. Nos alegramos mucho de que ustedes hayan sentido pues la calidez y el acogimiento que quisimos transmitirle al ser sus anfitriones. Entendemos que estos han sido 3 días productivos. El primero, muy importante para agotar los asuntos internos y administrativos de la red, lo cual pues se constituye la fortalece aún más y reafirma su compromiso de continuar avanzando ahora también como red de investigación. Y luego este seminario de 2 días que nos permite, como han manifestado las intervenciones anteriores, nos permiten pues revisarnos, mirarnos a nosotros mismos, construir la imagen de la región iberoamericana y ver cómo nos relacionamos con las otras regiones del mundo, con Asia, con China, ahora más enfocado esta última parte en cómo nos relacionamos con la Unión Europea y cómo nos relacionamos como actor global en esta aldea, en un mundo donde las políticas públicas ya tienen un alcance transnacional y en muchos casos un alcance global, pues que los centros de pensamiento dediquen energías y esfuerzos a lo que es su objetivo principal, que es poner el conocimiento, poner el conocimiento del sector privado, el conocimiento del mundo académico, del mundo profesional, al servicio de las políticas públicas ahora en un alcance global, constituye un aporte importantísimo de una red como esta que agrupa centros de pensamiento que enfocan su accionar en el análisis de los estudios internacionales y de la situación global. Quisiera pues agradecer a todos ustedes finalmente por haberse tomado el tiempo de venir a la República Dominicana, por su entusiasmo y su esfuerzo en fortalecer la red y reafirmar su compromiso para que en el futuro pues todos juntos podamos ahora también como red de investigación pues hacerla cada vez más relevante y cada vez que su impacto sea cada vez más sentido a nivel internacional. Gracias a todos y les esperamos el año próximo entonces en Bogotá, en la 6ª reunión de la Conferencia Internacional de Río.